¿Me escuchan? Sí. Bueno, les voy a contar un poco lo que hacemos en el taller vertical de diseño textil en el tercer año. Van a encontrar, a medida que vayamos avanzando, que hay muchas actividades similares, tanto a productos como a indumentaria. Digo, a nivel metodológico en su estructura. Bueno, yo hice bajé los objetivos generales del taller en 3 grupos. Uno que denominé estrategias y habilidades proyectuales, otro grupo que denominé estructuras proyectuales y otro estructuración del proceso de formación profesional. Obviamente esto es para los 3 niveles del taller. Lo que se busca es un taller metodológico, es un taller de proyectos. Por lo tanto, lo que buscamos es generar, a través de proyectos textiles y la construcción de un propio lenguaje, estrategias que les permitan a los alumnos abordar cualquier situación de proyecto que tengan a futuro. Perdón, a los estudiantes, no son alumnos, son estudiantes. Y obviamente para eso requieren cierta flexibilidad metodológica. Nuestro taller de proyecto es un taller metodológico. Si bien voy a hablar del nivel 3, me parece interesante mostrarles un poquito que nosotros, obviamente en grado creciente de complejidad, tenemos el nivel 2, con una estructura netamente morfológica analítica, el 3, que voy a desarrollar ahora, semántico estructural, y el sintáctico productivo lo dejamos para el último nivel. Cada uno de estos niveles tiene determinados planos en el que opera. Tienen planos que están relacionados con operaciones, esas operaciones que son intrínsecas del diseño textil o de la generación de material textil, y que en el caso del nivel 3, que es en el caso de la semántica estructural, están relacionados con las operaciones de plano, de no tejidos, de yacar, o sea, tiene que ver con lo bidimensional y también con la generación de estructuras que nosotros llamamos diseños estructurales, no tridimensionales, son diseños estructurales que salen como consecuencia, o que surgen como consecuencia, obviamente, de generar una estructura que responde a un modo productivo. Estos son un poco los niveles de logro, o sea, sintetizando un poco lo que venimos realizando. Para el nivel 3, lo voy a pasar porque voy a hablar del vertical. Para el nivel 3, nuestro proceso es un proceso selectivo. Nosotros veníamos de estudiantes que trabajaban en un proceso de experimentación. Y como el proceso también es en grado creciente de complejidad, lo que nosotros queremos es que el proceso empiece a ser selectivo, que tenga gran capacidad de generar alternativas y que tenga capacidad de elegir sobre esas alternativas. Del producto esperamos que responda a un programa y que obviamente sea coherente con ese programa y con los criterios que está planteando. Obviamente, como es una situación problema, ese programa lo plantea cada uno de los alumnos, un programa de diseño. Y la comunicación, nosotros hacemos una simulación a través de maquetas, es una protomaqueta. Estos tres cuadros que ven ahí son los ejes. Nosotros tenemos ejes estructurantes y objetivos direccionales. El primero de ellos es el significado de la forma, el otro el carácter funcional y contextual en el proyecto, y el último es la estructuración semántica y su transposición al espacio textil. Obviamente cada uno de esos espacios incluye al anterior, por eso hablamos que es en grado creciente de complejidad. El último ejercicio, el último trabajo de proyecto que hacemos, la última situación problemática para resolver, barre con todas estas variables. No las voy a leer porque ustedes las pueden ver. Hace un tiempo que venimos trabajando tanto en tecnología como en diseño con relacionar los contenidos con competencias. Nos parece que un diseñador es una persona que tiene que abordar o tener la capacidad de abordar posibles competencias. Con respecto a los núcleos, cada uno de estos núcleos tiene una estructura, una conceptual, otra selectiva y otra estratégica. Y por lo tanto, nosotros las competencias que estamos esperando que se logren en esos núcleos, unas tienen que ser abordadas desde el concepto, o el resultado tiene que ser de logro desde el concepto, el otro tiene que estar, el selectivo tiene que estar relacionado con el modo productivo, y el estructural estratégico está relacionado con las estrategias de producción que pretendemos para ese nivel. Por eso decimos que son contenidos, pero que los abordamos desde las competencias. Nosotros tenemos los procesos de intervención pedagógica similares a los procesos de intervención pedagógica que tienen todos, digamos, productos o que tienen inventario.
la clase magistral, las charlas con especialistas, el proyecto de intertalleres que mostró Adrián. Fue una experiencia bastante interesante que hicimos con diseño de productos, ella la contó, y con los estudiantes de Tres Arroyos. Obviamente solamente hicimos la etapa instrumental en conjunto, luego la etapa de proyecto la hicimos por separado. Quizás sería un desafío hacerla en conjunto este año. Luego, bueno, agregué algunos más que los han mencionado, la enchinchada, que nos parece, y el esquicio, que en realidad son dos instrumentos que tenemos nosotros de intervención pedagógica un poco diferentes. El esquicio le permite al estudiante posicionarse frente a una problemática que nosotros hemos detectado como no resuelta. Nosotros siempre estamos recorriendo el taller y analizando que los logros vayan, digamos, avanzando y se vayan adquiriendo el conocimiento que pretendemos. Cuando vemos que por algún motivo no se está posicionando frente a lo que tiene que adquirir, lo que hacemos es revisar su puesto, generar correcciones a manera de clínica, y eso hacemos a través de un esquicio. La enchinchada, en cambio, para nosotros, sirve para que el estudiante pueda constatar distintas formas de abordaje de la misma situación problemática. De esa manera, él puede ver cómo sus compañeros de alguna manera abordan de una manera distinta el mismo problema y les sirve como parámetro para tener que empezar a formar juicios, porque finalmente tiene que formar juicios de valor que le permitan luego tener un ejercicio profesional acorde. Nosotros tenemos este taller metodológico, tenemos una serie de etapas instrumentales y unas etapas que llamamos de proyecto. Las etapas instrumentales, que por lo general son etapas de proceso, las tenemos programadas antes de cada etapa de proyecto o antes que planteen cada etapa de proyecto. Tienen que ver con verificar determinados aprendizajes, tienen que ver con el análisis de un caso o un producto, o están relacionadas con observaciones que nosotros hicimos de los alumnos a medida que iban trabajando. Las etapas de proyecto, obviamente, son el abordaje puntual de esa situación problemática. Y también contamos con los protocolos de autoevaluación y de evaluación, que esos yo los voy a separar ampliamente para la próxima, porque si no el tiempo era breve. La guía el instrumento que posee el estudiante es la guía de trabajos prácticos. Básicamente contiene los mismos elementos que estuvimos analizando, viendo un poquito con Adrián, puede ser que tenga algunas diferencias. Un encabezado, una descripción de la guía, título, tema o marco, los propósitos, qué contenidos se incorporan y cuáles contenidos se vinculan. A nosotros nos parece interesante que sepan qué contenidos se vinculan, cómo se desarrolla el tiempo, las entregas de evaluación y la bibliografía. Muchas veces incluimos textos de lectura o algún tipo de material complementario en función del trabajo que estamos trabajando. Este es el protocolo de evaluación, es del proceso y es del producto. Tiene que ver con el compromiso relacionado con la formación, tiene que ver con la comprensión de los objetivos, tiene que ver con la capacidad operativa, y con respecto al producto tiene que ver con los niveles de concretización o síntesis final a los cuales ha arribado obviamente el estudiante. Esto es un instrumento que generamos hace unos años con las jefas de trabajos prácticos, que era un instrumento para la cátedra, para los auxiliares, en donde teníamos los temas, los propósitos, el desarrollo y cómo lo íbamos a evaluar. Nos servían como un instrumento de debate hacia la cátedra. Lo hicimos un año, después nos dio un poco de vagancia, pero realmente nos sirvió para que todo el grupo de auxiliares pueda de alguna manera abordar o sea, si bien tienen totalmente independencia para moverse dentro del taller, es interesante que algunos parámetros los conozcan y bueno, trabajamos en eso. Y me falta un cachito. Semántico estructural, les comenté. Articulamos obviamente con Diseño Textil 2, con lenguaje, con el área de tecnología textil. Nos sirve mucho lo que hacen en informática.
y también con los procesos históricos y sociales. El modo con el que nosotros nos centramos es en el modo productivo de tecnología. Nosotros venimos trabajando coordinadamente con el área tecnológica. Los requerimientos tecnológicos son en función de que ya sabemos que los han adquirido en el nivel 2, o sea que es una manera de asegurar y que les podemos pedir esos requisitos. Y bueno, esas son las estructuras. Dentro de la forma y el significado, pedimos el lenguaje como medio entre el usuario y los objetos textiles, y dentro de lo funcional hacemos el anclaje principalmente en el carácter cultural y conceptual y en el usuario. Estos son trabajos, algunos trabajos, creo que por acá hay gente, algunos trabajos. Tiene que ver todos con el carácter cultural, el usuario y el concepto. Este también, son prácticas que hacemos para... ahí está la parte de proyecto y la parte instrumental. Este es el trabajo que hicimos en conjunto con diseño 2 y 3 de productos, algunos resultados y partes del taller. Este es el trabajo de estructuración semántica de Jacquard. Es un trabajo que no se puede abordar antes porque desde el lenguaje requiere cierto grado de resolución. Hay que resolver el diseño de determinada manera para que pueda ser producido industrialmente, esto es toda producción industrial, y además requiere conocimiento de tecnología, si no, no se puede resolver. Acá están las fichas técnicas y algunas protomaquetas. Y obviamente tenemos un canal de comunicación a través de una página de Facebook, que los alumnos, así como contaba Cristina, también participan mucho de esa página, también aportan, y además tenemos un mail que es solamente del nivel 3, tenemos un mail por nivel, donde también subimos toda la información. Obviamente que nosotros construimos todo a partir de la comunicación, del uso de materiales audiovisuales, de la confirmación, digamos, de la identidad de cada uno, trabajamos con la realidad, con la teoría y con la práctica. Yo quiero hablar un minuto de los auxiliares, que en realidad son un soporte fundamental, digamos, para cada uno de los niveles del taller. Y nosotros, desde el año pasado, tenemos incorporados un grupo de auxiliares que casi podríamos decir que son como embajadores de la producción hacia el interior de la facultad. Y eso es muy interesante, porque de alguna manera ponen en valor la manera en que trabajamos y la manera en la que proyectamos. Porque los estudiantes ven en ellos gente que está inserta, gente que hace muchos años que se fue de la carrera y ahora, estando acá, les muestran que realmente todo lo que están aprendiendo tiene un valor. Siempre está esto de me va a servir, no me va a servir, hasta dónde. En cambio, cuando una persona viene con una trayectoria profesional y se incorpora al taller y además lo hace como adscripto, obviamente eso es un valor que yo quiero destacar. Y lo último para decir con respecto a los recursos humanos, dentro de la cátedra todos pertenecemos a un grupo de investigación en diseño sustentable y este año tenemos una becaria que es una beca SIC y que se va a incorporar al taller. Por lo tanto creo que es un valor porque implica un crecimiento académico que bueno, va a redundar en beneficio para todos. Bueno, medio rápido, pero me pasé recontra el tiempo.